Está apagado su micrófono, doctor Juan Francisco, creo. Sí, señoría, qué pena. Comentarle, señoría, a su despacho, a la audiencia, que esta defensa tenía decretado al señor Manuel Sánchez como testigo indirecto. Sin embargo, consideramos innecesario hacer farragosa una intervención en directo y vamos a renunciar a ese derecho que nos fue concedido por decreto probatorio, y en tal virtud procederé a hacer exclusivamente el contrainterrogatorio. Proceda entonces, por favor, señor fiscal, y ya dejo constancia entonces para el acta correspondiente de su manifestación. Gracias, señoría. Por otra parte, don señor Manuel Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Usted nos ha contado que usted ya ha participado en varias diligencias judiciales. Luego, a usted no le es ajena la técnica del contrainterrogatorio y la forma en que usted debe responder, que es de manera asertiva, sin Sí, señor. y sin fundamentación de sus respuestas, que tendrá la oportunidad, si es que así lo indica el señor fiscal en su momento y en su oportunidad de intervención, usted tendrá la oportunidad de hacer aclaraciones a sus respuestas asertivas. Entonces, en ese orden, le pido el favor que lo hagamos de esa forma. Doctor Sánchez, ha hecho usted referencia aquí a que el contrato de Tunjuelo Canoas, de la empresa de acueducto alcantarillado, estaba direccionado a una empresa o a un consorcio Carteloni y más concretamente a un acuerdo realizado por Francisco Martínez con el entonces alcalde de Bogotá, ¿cierto que sí? Sí, señor. Y también dijo usted, doctor Sánchez, Se detectó un visitante. que el señor Francisco Martínez fue aportante de la campaña del señor Samuel Moreno, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Perdón. Y dijo usted aquí en esta audiencia que usted ya había declarado ante la fiscalía o había rendido estas entrevistas, en este caso, ante la fiscalía, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y que fue en varias entrevistas que usted tuvo ante la fiscalía con respecto a este caso, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y dijo usted también que usted estaba comprometido en decir toda la verdad y nada más que la verdad, porque usted no solo lo ha jurado, así entiendo yo, sino además hace parte de su compromiso por el principio de oportunidad, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. También dijo usted en esta audiencia que el señor Orlando Fajardo también ha sido aportante de la campaña del señor Samuel Moreno Rojas, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Pero usted no le dijo eso a la fiscalía en sus entrevistas previas a este testimonio para este caso, ¿cierto que no se lo dijo? No recuerdo, señora juez. Ya revisamos si es necesario algún documento para que recuerde las cosas. Dijo usted también, doctor Sánchez, que había un acuerdo entre el señor Samuel Moreno, Francisco Martínez, Iván Moreno, Andrés Cardona y usted para la adjudicación de este contrato al señor, a la empresa que representaba a Francisco Martínez y que usted representaba como abogado, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Este contrato y otros. Ok. Y también dijo usted en esta audiencia que el señor Orlando Fajardo le había ofrecido dinero para que se retirara de los alegatos o de la pelea o de la contienda o de la guerra, dijo usted puntualmente en la audiencia de adjudicación.
de la guerra jurídica, entiendo yo. ¿Cierto que sí? Sí, señora juez. Y también dijo usted en esta audiencia que el señor Orlando Fajardo le había dicho, yo ya hablé con el alcalde y eso es para mí. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Sí, señora juez. Y también dijo usted que el señor Fajardo tenía intereses en este contrato porque le había dicho que iba a ser subcontratista de este contrato, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Pero hizo usted una mención en esta audiencia ante una pregunta del señor fiscal si el señor Solarte conocía de estos hechos y usted indicó que seguramente, utilizando el término, todo estaba coordinado con él. Minuto 56 de esta audiencia, ¿cierto que sí? Sí, señora juez, así me lo relató Orlando Fajardo. Okay. Y cuando usted utiliza el término seguramente, es porque no le consta, ¿cierto que sí? No me consta de manera directa y personal, pero sí me lo manifestó de manera directa y personal el señor Orlando Fajardo, señora juez. Por eso, no le consta que el señor Fajardo estuviera coordinado con el señor Solarte, ¿cierto que no le consta? Él me lo manifestó de manera directa y personal, Doctor señora Sánchez, juez. la pregunta es, ¿le consta o no le consta? Señora juez, me lo manifestó Orlando Fajardo. Doctor Sánchez, por última vez, aunque es obvia su respuesta, ¿le consta o no le consta que el señor Solarte estaba coordinado con el señor Fajardo? No me consta de manera directa. Usted es abogado, doctor Sánchez, usted sabe el alcance, no me consta. Doctor Sánchez, dijo usted en el minuto 58:49 que el señor Fajardo le había dicho, ya el consorcio me autorizó pagarle, refiriéndose a unos honorarios que le había ofrecido para que se retirara de la audiencia. ¿Cierto que usted dijo eso? Sí, ¿Cierto que señora sí? juez. Ok. Pero usted presentó una factura, fue a una empresa distinta del consorcio, ¿cierto que sí? A la que me ordenó Orlando Fajardo. Doctor Sánchez, usted le presentó factura al consorcio, ¿cierto que no? No sé si esa empresa hacía parte del consorcio como subcontratista o no, pero fue la orden que me dio Orlando Fajardo. Doctor Sánchez, usted es abogado, usted sabe lo que yo le estoy preguntando. ¿Usted le presentó la factura al consorcio o a otra empresa? ¿Cierto que fue a otra empresa? A la empresa de Orlando Fajardo. Pero no fue al consorcio, ¿cierto que no? Es que no Ok. recuerdo quiénes integraban además el consorcio de Odebrecht y de Orlando Fajardo. No sé si habían otras empresas allí donde de golpe estaba alguna de Orlando Fajardo. No la recuerdo en este momento. Doctor Sánchez, está en contrainterrogatorio, respuestas sí o no, pero también le voy a hacer otra pregunta para ayudarle con la memoria de esta misma audiencia. Dijo usted en esta audiencia que se había sorprendido muchísimo de que Fajardo estuviera allí en la audiencia porque él no hacía parte del consorcio. ¿Cierto que eso fue lo que usted dijo? Sí, señora juez. Ok, y entonces usted le presenta la factura a Orlando Fajardo, no al consorcio. ¿Cierto que no se lo presentó al consorcio? No, se lo presenté a Orlando Fajardo, pero no sé qué acuerdo contractual existía ya entre ellos y una de las empresas o no. Lo que he relatado en esta audiencia, Orlando Fajardo Doctor Sánchez, coordinaba el acuerdo doctor hecho Sánchez, por favor, por con este favor, tema. por favor, con todo respeto, le pido el favor que nos circunscribamos a la respuesta. Usted tendrá oportunidad con el señor fiscal de hacer todas estas aclaraciones, si es que hay forma. Doctor Sánchez, aquí en esta audiencia se exhibió una factura en la que a usted le pagan 255 millones de pesos. De hecho, es la factura número 0804.
Esa factura fue la que usted presentó para el pago del acuerdo que hizo con Orlando Fajardo, según usted, en la audiencia de adjudicación, ¿cierto que sí? ¿Me dijo qué número de factura? La 08, 08, ¿qué? 0804. Que usted Sí, la vio señor, aquí. la factura 0804. Sí, señor. Y dijo usted que esa factura era para pagarle unos honorarios que usted ha acordado con Orlando Fajardo, ¿cierto que sí? El nombre de honorarios, pero era cumpliendo el compromiso. Doctor Sánchez, esa factura la presentó usted y me toca repetir la pregunta, es que usted me contesta otra cosa. ¿Esa factura la presentó usted, sí o no, Sí, según su señor dicho, para juez. que le pagaran los honorarios que usted ha acordado con Orlando Fajardo? La factura se presentó, señora juez. Ok. Y no fueron varias facturas, fue una sola factura porque aquí solo se exhibió una sola factura, ¿cierto que sí? Aquí se exhibió una factura, pero los pagos que se hicieron no fueron solo uno. Es que no recuerdo en este momento si fueron dos, tres, pero este es uno de los pagos. Doctor Sánchez, otra vez, pero aquí se mostró fue una factura Sí, una. de un pago, ¿cierto que sí? Sí, señor. Y esos otros pagos a los que usted hace referencia aquí no están documentados porque usted no ha visto ningún documento de eso en esta audiencia, ¿cierto que no? Así es, señora Ok, juez. ok, gracias, doctor. Luego, esa segunda factura que exhibió el señor fiscal amarillita, que también tenía el mismo número, 0804, es la copia de la factura original 0804 que vimos al principio, ¿cierto que sí? Así es, señora juez. Y esa autorización que usted le dio y que aquí se exhibió para reclamar un pago por esa factura es con respecto a esa factura, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Gracias. Y esa factura no fue presentada al consorcio Canoas, ¿cierto que no? No al consorcio Okay. Canoas, Pero a usted le Orlando dijo, Fajardo. doctor Sánchez, usted le dijo aquí a esta audiencia de manera particularmente precisa que usted le había preguntado al señor Fajardo de dónde procedían esos recursos para girar esos honorarios. ¿Cierto que usted dijo eso en esta audiencia? ¿Lo dijo? ¿Sí o no? Pues creo que sí, no recuerdo así exactamente, pero sí. Y cierto, señor Sánchez, que la audiencia de adjudicación de la que usted dice haberse retirado por acuerdo, supuesto acuerdo con Orlando Fajardo, para faltar a sus deberes profesionales, fue en diciembre del 2010, ¿cierto que sí? En diciembre del 2009, ¿cierto que sí? No recuerdo la fecha exacta, señor juez. Pero fue en el 2009, ¿cierto que sí? No recuerdo la fecha. Año 2009, 2010. Fecha Bueno, exacta, día exacto, mes exacto, no lo recuerdo. bueno, doctor Sánchez. Pero también usted dijo y le aceptó al señor fiscal aquí, cuando le recibió la factura 0804 en el minuto 1:27, perdón, en el minuto 1 hora 27 minutos, dijo usted que el pago se había hecho varios meses después porque habían sido varios pagos. Usted lo dijo aquí en esta audiencia, ¿cierto que sí? Sí, señor juez, señora juez. Pero hemos quedado finalmente en que aquí se demostró solamente un pago de 255 millones de pesos con la factura 0804, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Doctor Sánchez, ante la pregunta del señor fiscal si había habido acuerdo para el pago de coimas y quiénes habían participado, usted refirió a las siguientes personas. Ponga atención, por favor. Emilio José Tapia, Aldana, Orlando Fajardo, Andrés Cardona, Manuel Sánchez, Iván Moreno. Esas son las personas que usted mencionó, ¿cierto que sí? Sí, señora juez.
Y también dijo usted que habían acordado una comisión del 5% del valor del contrato, ¿cierto que sí? Parcialmente cierto, señora juez, porque Para que no, manifesté que entre el 5 o el 6%, que no recordaba exactamente el porcentaje. entonces le repito, reformulo. Dijo usted que habían pactado en esa reunión una comisión entre el 5 y el 6% del valor del contrato, ¿cierto que sí, doctor? Aproximadamente, sí, señora juez. En esa reunión, usted no mencionó que hubiera participado Carlos Solarte, ¿cierto que no? No, señora juez. Y usted, ante la pregunta muy oportuna del señor fiscal y una respuesta también muy oportuna suya, si el señor Carlos Solarte sabía o conocía ese acuerdo en el minuto 1:49, 1 hora 49 minutos, su expresión fue, era lógico y obvio que Carlos Solarte sabía. ¿Cierto que ustedes hacen una deducción suya? ¿Cierto que sí? Sí, señora juez. ¿Cierto que a usted no le consta que Carlos Solarte supiera de ningún arreglo del que usted ha referido? ¿Cierto que no le consta? Sí, señora juez, de manera directa no, pero de manera indirecta sí. Doctor Sánchez, usted es abogado. Usted declara sobre lo que usted sabe, no sobre lo que usted sabe en otros. Doctor Sánchez, en esas entrevistas que usted rindió ante la Fiscalía previo a la comparecencia a juicio, y entiendo yo que como producto del principio de oportunidad, usted no le mencionó en esas entrevistas nunca a la Fiscalía que Carlos Solarte supiera de algún arreglo o de alguna actividad delictiva en torno a este contrato. ¿Cierto que no se lo mencionó? No recuerdo, señora juez, han pasado 14 años. Pero usted recuerda que rindió esas entrevistas. Muchas entrevistas en 14 años se han rendido en torno al carrusel de la contratación y en torno al tema Odebrecht, Acueducto Bogotá. Bueno, en punto de este proceso, de este trámite, usted ha rendido 4 entrevistas a la Fiscalía. Señor Sánchez, usted dijo a esta audiencia que usted tenía un principio de oportunidad que le había generado inmunidad total. Esa fue su expresión. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí, señora juez. Y haciendo práctica ese principio de oportunidad, usted tiene una matriz de colaboración con la Fiscalía, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y usted aquí bajo la gravedad del juramento, como lo está, y en honor a ese cumplimiento del principio de oportunidad, usted en el principio de oportunidad incluyó declarar contra Carlos Alberto Solarte, ¿sí o no? No recuerdo, señora juez, que es una matriz amplia, que además fue modificada, ampliada durante estos 14 años, porque de acuerdo a los temas como bien se venían desarrollando, veníamos refrescando memoria, entonces de acuerdo a las entidades y a los hechos de los que nos consta de manera directa a unos, indirecta a otros. No recuerdo, señora juez, en detalle, pues exactamente. O sea que usted es la primera vez que menciona a Carlos Solarte en sus declaraciones, ¿cierto que sí? No recuerdo, no recuerdo si en la primera, cuando arrancó esto en la fiscalía, estaría diciendo mentiras si recuerdo o no, porque no lo recuerdo de manera exacta. Dijo usted también que en ese compromiso, esa matriz de colaboración, en cumplimiento del principio de oportunidad que le generó inmunidad total, es decir, usted le debe su libertad a la Fiscalía ese principio de oportunidad en este momento. Dijo usted, he aportado, y usó una cifra que es suya, no es mía, el 90% de prueba documental. ¿Eso es cierto, sí o no? Lo dijo aquí en esta Así audiencia. es, en los diferentes procesos. Doctor Sánchez, ¿cierto que usted no aportó ninguna prueba documental en contra de Carlos Solarte? ¿Cierto que no? No recuerdo. La documental que refiere al señor Olarte, entre otras, son las facturas que pagó el señor Orlando Fajardo o que ordenó pagar el señor Orlando Fajardo Oiga, para cumplir el compromiso. doctor Sánchez, perdónele, otra vez le pregunto para que no queden dudas acá, que es que estamos juzgando un tema importante.
¿Usted aportó sí o no documentos en contra de Carlos Solarte, donde aparezca probando a Carlos Solarte algún vínculo con alguna actividad de pago, algún vínculo? No estoy ni siquiera preguntando una actividad criminal, de algún vínculo, de algún pago. ¿Usted aportó algún documento que No, señora soportara ese juez. vínculo, sí o no? No, señora juez. Ok. Doctor Sánchez, cuando usted se refiere, y ha dicho varias veces en estas respuestas y en esta audiencia, con respecto a las preguntas que le hago yo con respecto al señor Carlos Solarte, ha dicho no directamente, insistió varias veces. Es porque usted no tiene ninguna prueba de que el señor Carlos Solarte hubiera participado en todo ese entramado, el que usted sí participó, que ha llamado el carrusel de la contratación. ¿Cierto que usted no tiene ninguna prueba? ¿Cierto que no? Porque si la hubiera aportado, cierto que usted la tendría que aportar en función del principio de oportunidad, ¿cierto que sí? Señora juez, ninguna prueba directa, no, pero las indirectas sí, con su socio, el señor Orlando Fajardo. Y amigo. ¿Cierto que usted no aportó ninguna prueba de la sociedad entre Fajardo y Solarte? ¿Cierto que no? Porque usted hace varias relaciones a que era socio. ¿Qué prueba aportó usted? ¿Cierto que ninguna? No, pero era lo que manifestaba Orlando Fajardo, mi socio. Ah, o sea que usted su dicho lo basa en lo que supuestamente le manifestó un tercero con respecto a Carlos Solarte, ¿cierto que sí? Orlando Fajardo involucrado en estos hechos. Pero usted se basa es en lo que supuestamente le dijo Orlando Fajardo a usted sobre Carlos Solarte. Sí, señora juez, Orlando Fajardo lo manifestó Doctor varias veces. Sánchez, y usted que es colaborador de la justicia con base en un principio de oportunidad y acreedor de una inmunidad total, que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿usted aportó alguna grabación, algún documento, algún chat, alguna prueba que le permita establecer que Orlando Fajardo le dijo eso sobre Carlos Solarte, sí o no? Que me lo dijo a mí de manera directa y personal. Doctor Sánchez, le estoy preguntando si usted aportó, eso lo ha dicho varias veces, le estoy preguntando si usted aportó alguna prueba documental, fotográfica, registro de video, chat, llamada telefónica grabada, alguna prueba de esas conversaciones donde supuestamente Fajardo involucra al señor Carlos Solarte, ¿la aportó sí o no? No, señora juez. Gracias. Doctor Sánchez, en repetidas oportunidades, usted ha dicho acá no recordar lo que dijo en sus declaraciones, en sus versiones o en sus entrevistas realizadas ante la Fiscalía, para este caso, ya en función del cumplimiento del principio de oportunidad. Pero ya también está claro que usted rindió unas versiones ante la Fiscalía para este caso. Habiendo sido esas versiones parte de los informes de actividad judicial, y en los documentos descubiertos por la Fiscalía, señora juez, le solicito su autorización para poner de presente la declaración de la versión del señor Manuel Sánchez ante la Fiscalía en este caso, del día 16 de enero del 2017, el día a las 10:30 de la mañana, ante la Fiscalía General de la Nación, específicamente ante el señor fiscal de apoyo número 84, entendiendo que hemos hecho ya referencia a la existencia de estas versiones en este proceso. Señora apoderada víctima de la solicitud del señor fiscal, del señor defensor. Sin reparo, su señoría. Señor procurador. Sin ninguna objeción, señora juez. Señor fiscal. Sin objeción, señoría. Exhiba, por favor, el documento, señor abogado defensor. Señoría, para que por favor en el apoyo del despacho autoricen al doctor Juan Carlos Castillo. Autorización por compartir pantalla. Sí, señora. Gracias. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señor. Gracias. Vamos a exhibir el documento, vamos a hacer un paneo del documento para que usted lo reconozca, doctor Sánchez. Dice declaración 16/01/2017, hora 10:30, declaración jurada, y aparece en el inicio el nombre Manuel Hernando Sánchez Castro, y al final, vamos recorriéndolo. Doctor Sánchez, ¿usted reconoce esta declaración, este documento que contiene la declaración rendida ante la Fiscalía por usted?
Sí, señora juez. Esas son sus firmas, ¿verdad? Sí, señora juez. Ok. Doctor Sánchez, para hacer más célere el tema, quiero remitirme a la página número 3 de esa declaración. Voy a pedirle, señora juez, a su despacho autorización para efectos, si el testigo quiere consultar toda la declaración, leerla, y si usted me dispensa, señora juez, y la audiencia, por supuesto, con su venia, ya que el señor Sánchez dice no recordar lo que declaró en estas oportunidades ante la Fiscalía, para poderle hacer unas preguntas concretas y permitirle con lealtad que él tenga la memoria refrescada. ¿Puede leer mentalmente ahí la totalidad de la declaración, doctor Manuel Sánchez, para que el Sí, señor señor. Sí, proceda a señora su- juez. Ok, entonces vamos a dejarle en pantalla la página 1 y usted nos dice cuando se la corramos a la página 2. Listo, página 2, por favor. Sí, página 3. Sí, señor. Siguiente. Siguiente. Sí, señora. Siguiente. Ok. Ok. Leído, señora juez. Bueno, señor defensor, entonces puede surtir el contrainterrogatorio, por favor, continuar con el Gracias. Gracias, señoría. Lo primero que quiero preguntarle, doctor Sánchez, es, ¿usted en esta versión en algún momento menciona a Carlos Solarte, sí o no? No, señora juez. Y usted en esta versión dijo no conocer al representante legal de CAS, ¿cierto que eso dijo? Sí, señora juez. Le voy a pedir el favor, doctor Sánchez, que me diga si usted aquí relató en alguna parte que el señor Fajardo hubiera sido también aportante de la campaña del señor Samuel Moreno. ¿Sí o no? No, señora juez. Gracias. En cambio, sí En- dijo que Francisco Martínez había sido aportante de la campaña, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y que había aportado, no se acordaba si eran 200 a 300 millones. Eso dijo usted en esta declaración, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y que esa donación efectivamente se hizo, eso dijo usted. Sí, señora juez. Y también dijo usted que el proceso licitatorio ICSM 731-2009, está en la pantalla de hecho, Sí. había sido acordado para Francisco Martínez, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y que eso lo han acordado con Iván Moreno Rojas, ¿cierto que Y sí? Samuel Moreno Rojas. Sí, señora juez. Ok. Señora juez, al final de esta declaración, doctor Sánchez, dijo usted a la Fiscalía que el supuesto acuerdo con el señor Orlando Fajardo de pagarle unos honorarios por retirarse, se había hecho a través de la constructora Fajardo Nieto Limitada, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y dijo usted en esa declaración que lo habían hecho por concepto de una asesoría jurídica integral, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y también dijo que habían radicado la factura en la constructora Fajardo Nieto Limitada, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y que había sido por el valor de 255.482.758 pesos, IVA incluido, Sí, ¿cierto que señora sí? juez. Y que habían consignado un cheque producto para ese pago del Banco de Occidente de la constructora Fajardo Nieto Limitada, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y cierto que usted, haciendo ese recorrido detallado del pago de esos supuestos arreglos que había hecho usted con Orlando Fajardo por supuestamente retirarse de la contienda en 6 meses antes, usted en ningún lado menciona autorizaciones de Carlos Solarte, ¿cierto que no? En esta declaración no, señora juez. Ya vamos a ver otras, a ver si de pronto lo hizo, pero en esta no lo mencionó nunca, ¿cierto? No, señora juez. Y tampoco mencionó al consorcio, ¿cierto que no? Para el pago de este supuesto arreglo, ¿cierto que no? En esta declaración no, señora juez.
Entonces, para la época en que usted presentó esta declaración, nunca hizo referencia a que el doctor Carlos Solarte, según su deducción, o lo que le había dicho Orlando Fajardo, era conocedor de todos estos acuerdos que usted dice haber hecho, ¿cierto que no? En estas no, señora juez. Bueno, vamos a ver si en alguna otra sí. Señora juez, para efectos de seguir refrescando memoria del señor testigo, Sí, señor. y de impugnar credibilidad, porque además, no, refrescar memoria otra. Solito me permita exponer la declaración del 17 de enero del 2017, es decir, un día después de la que acabamos de ver. Señora Prueba Víctimas, a la solicitud del señor fiscal, De la defensa, doctora. de la defensa, digo. No responde señora Prueba Víctimas, señor procurador, Sin inconveniente, señora juez. señor fiscal, Sin objeción, señoría. reciba el documento, señor defensor. Está en pantalla, señoría. Está en pantalla el documento con la misma metodología, creería yo, señor defensor, que lo lea en su totalidad para que usted refresque memoria y usted pueda surtir el contrainterrogatorio. Así, señoría, así está planteado. Vamos a exhibirle todo el Exacto. documento para que lo reconozca y luego, pues, con su venia para que lo lea. Doctor Sánchez, ¿tiene usted el documento en su pantalla? Sí, señor juez. Señora juez. Excúseme, señoría, no sé si los demás están viendo nítido, pero... Todos Veo están- borroso. ya mejor. Ah, bueno. Doctor Sánchez, ¿reconoce usted este documento como contenido de una de sus versiones ante la Fiscalía? Sí, señora juez. Gracias. Doctor Sánchez, entonces, para usar la misma metodología, si usted lo desea, puede leer todo el documento. Ya hemos sido autorizados por la señora juez para tal efecto. Sí, señor. Siga. Por favor. Siga, por favor. Detectó un visitante. Siga. 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 Ok. Ok, gracias. Doctor Sánchez, ¿ha tenido usted oportunidad de leer también esta versión? Sí, señor. La defensa le pregunta, ¿en alguna de los apartes de esta versión mencionó usted al señor Carlos Alberto Solarte, sí o no? En esta no, señora juez. O sea, en esta tampoco. Listo. Doctor Sánchez, pero sí mencionó usted, haciendo hilaridad a su versión, sí mencionó usted al señor Francisco Martínez, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y también mencionó al señor Cardona Laverde, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y también mencionó al señor Orlando Fajardo, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y también mencionó al señor Emilio Tapia Aldana, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y al señor Iván Moreno Rojas, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. E incluso mencionó al señor Jaime Díaz Ortiz, ¿cierto que sí? Sí, señora juez. Y usted mencionó otra cantidad de nombres, pero nunca mencionó al señor Carlos Alberto Solarte en este esquema del planteamiento de su versión, ¿cierto que no? En esta declaración no, señora juez. Perfecto. Antes de ir a la segunda, porque creo que en esta no quiero preguntar, sino, pero quiero hacer una pregunta, señor Sánchez. Usted ve lo que está resaltado en amarillo en su Sí, señor. declaración. Sí, señor. Usted es tan gentil, doctor, lee ese aparte, no solo el resaltado en amarillo, sino desde donde dice contestó. Y si quiere leer el contexto total de la pregunta, también está en su derecho, doctor. Listo. Pude establecer, después de un diálogo largo con el señor Emilio Tapias, que efectivamente el pliego de condiciones estaba siendo ajustado para adjudicársele a la firma del consorcio Canoas. Sí, eso fue lo que me manifestó, entre otras cosas, el señor Emilio José Tapia Aldana. Gracias. Doctor Sánchez, usted era el abogado del consorcio del que hacía parte la Unión
temporal cartelón en el que hacía parte Francisco Martínez, ¿cierto que sí? En la audiencia sí, solo en la audiencia. Doctor Sánchez, y usted es experto en temas de contratación estatal, ¿cierto que sí? He estudiado del tema, sí, señor. Y usted tiene varios textos, dijo usted aquí, escritos, libros escritos sobre estos temas de contratación estatal, ¿cierto que sí? Sí, señor. Y usted en esta declaración lo que ha dicho es que pudo establecer que efectivamente el pliego de condiciones estaba siendo ajustado para adjudicársela a la firma Consorcio Canoas, pero nunca dijo qué era lo que le habían ajustado al pliego, ¿cierto que no? No, en el diálogo, más no vi documentos. En el diálogo con Emilio José Tapia Aldana, lo que él me compartía y contaba. Pero usted nunca le dijo a la fiscalía para ayudar a orientar la fiscalía en esta investigación, que era su deber con base en su principio de oportunidad, jamás le dijo a la fiscalía, mire, ahí, en esto fue que ajustaron el pliego de condiciones para favorecer a Canoas, ¿cierto que no? En esta ¿Cierto que no se lo dijo? declaración no, pero seguramente que sí hicimos mesas de trabajo para orientar y ayudar. No, es que aquí la Seguramente. señora juez no puede condenar o absolver, sino con base en lo que hay aquí. Usted es abogado, doctor Sánchez. Le pregunto, ¿usted le entregó a la fiscalía en esta o en la otra? Vamos a ver las otras dos, pero usted entregó a la fiscalía orientación de cuáles fueron los ajustes que hizo en el pliego de condiciones para favorecer a Canoas. ¿Cierto que no? En esta declaración no, pero Ok. hicimos varias mesas de trabajo, señora juez. Otra vez, doctor, le estoy preguntando sobre sus declaraciones porque ya las mesas de trabajo aquí no se conocen en este proceso. No hay actas, no hay nada de eso. Bueno. Doctor Sánchez, vamos a ver entonces la siguiente declaración. Señoría, con el mismo criterio, bajo la misma orientación y bajo la misma base sustentatoria, le solicito se me permita exhibirle al señor testigo la siguiente declaración rendida ante la fiscalía. Espérate, antes de mostrarla que la Señora para víctimas. Sin inconveniente, señoría. Señor procurador. Sin ninguna objeción, señora juez. Señor fiscal. Sin objeción, señoría. Proceda, por favor, señor defensor. Exhibámosle al señor testigo toda la declaración para que pueda reconocer el contenido. Doctor Sánchez, ¿reconoce usted el documento contentivo de su declaración ante la fiscalía? Sí, señora juez. Doctor Sánchez, en alguna de los apartes de su versión, de esta otra versión, ¿usted menciona en algún lado al señor Carlos Alberto Solarte, sí o no? En esta declaración no, señora juez. En esta tampoco. Listo. Doctor Sánchez, en esta declaración, en la segunda página, dice usted, o si quiere, léame por favor la parte que está subrayada. Sí, O si quiere señor. leer el contexto total de la No, pregunta. lo subrayado está bien, gracias. Sí, señor. Okay. Doctor Sánchez, ¿usted presentó alguna prueba documental, algún tipo de elemento material probatorio adicional a su versión para respaldar esto que le dijo a la fiscalía para este caso? ¿Sí o no? Sí, señor. Las facturas y los cheques que usted que hemos visto el día de hoy, el pago de mi retiro Doctor de la Sánchez, audiencia. ¿cierto que usted ha presentado en estas facturas, en esta audiencia, usted presentó una factura de un pago de unos honorarios, ¿cierto que sí? Pago de un dinero a cambio de llamado honorarios. En el texto de esa factura dice asesoría jurídica integral, ¿cierto que sí? Que ese es el concepto. Sí, ¿Sí o no? señora juez, fue lo que se utilizó y lo que acordamos, pero eso no era cierto, no había asesoría. Doctor Sánchez, ¿y usted le entregó a la fiscalía prueba documental, escrita, de video, de chat, de grabación, de algún tipo de elemento material probatorio que respaldara ese dicho suyo de lo que supuestamente habló con Jorge Pisano
y lo que él le manifestaba supuestamente que estaba listo el proceso para el consorcio Canoas, ¿sí o no? No, señora juez, mis declaraciones. Mis declaraciones. Ok, gracias, doctor. Dijo usted, y vamos a la parte, en esta misma hoja, doctor, aquí, donde le vamos a señalar para que usted, sí. ¿Usted ve el cursor, doctor Sánchez? Sí, señor. Usted es tan gentil, me lee esa frase que estamos señalando con el, si quiere leer el contexto total también, pero pues digamos que sí. Si adjudicarle al contrato al consorcio Canoas, hay que recordar aquí el ofrecimiento que me hizo el señor Orlando Fajardo para sacarme de la audiencia. Esta instrucción debía venir de quienes estaban armando el negocio. Esto es Iván Moreno Rojas y Samuel Moreno Rojas a través de Andrés Cardona y Orlando Fajardo y Emilio Tapia. Dos Sí, señor. preguntas con respecto a eso, doctor Sánchez. Usted ahí tampoco mencionó al señor Carlos Solarte, ni mencionó que Fajardo actuara a nombre de Carlos Solarte, ¿cierto que no? No, señor. Ni mencionó que Orlando Fajardo actuara por instrucciones de Carlos Solarte, allá no lo dijo, ¿cierto que no? No lo dije en esa declaración. No, lo dijo hoy, pero es que yo le estoy preguntando sobre esa declaración, porque usted no lo dijo a la fiscalía, ¿cierto que no? No, pero en esta no, porque ahí lo acabo de leer. En Perfecto, esta. gracias. Y usted también utiliza la expresión debía, esa instrucción debía venir, lo que significa es que a usted tampoco le consta directamente que esa instrucción viniera de quien dijo que venía, ¿cierto que no le costaba? No me costaba de manera directa, pero indirecta sí. Doctor Sánchez, le recuerdo que es que usted aquí declara sobre lo que le consta a usted y usted es abogado, y por eso lo llamo a reflexionar sobre eso. Cualquier testigo, distinta profesión, pues tiene tal vez excusa, pero en el caso suyo, tengámoslo claro, doctor. Vamos a la siguiente declaración, señora juez, con la misma línea, si usted me permite, para mostrarle la cuarta declaración rendida por el señor Sánchez a la fiscalía. Para víctimas. ¿Algún Sin reparo? reparo, señoría. El señor procurador, Señora juez, sin ningún inconveniente. el señor fiscal, Sin reparo, señorita. exhiba el documento, señor defensor. Doctor Sánchez, vamos entonces a recorrer el documento para que usted haga el reconocimiento del mismo. Doctor Sánchez, Sí, señor. esta es su última declaración de las únicas rendidas en este caso, previo a este juicio y ante la fiscalía, bajo la grada del juramento, en cumplimiento de su principio de oportunidad, del que usted se ha hecho acreedor a una inmunidad total. Usted mencionó en alguna de estas, en esta versión, en esta última, mencionó al señor Carlos Alberto Solarte, en alguna oportunidad de su declaración. En esta declaración no, señora juez. Habiendo visto 4 declaraciones que son las únicas que hay en este diligenciamiento de este caso, ¿en alguna de estas declaraciones usted mencionó al señor Carlos Alberto Solarte, sí o no? En estas 4 no, pero si me lo permite, señora juez, haciendo memoria, en las Señor tantas Sánchez, declaraciones, señor pero Sánchez, si escúcheme, me le estoy permite, es que hace falta una. Esto es Hace asertivo. falta. No, usted, el señor fiscal, sabrá si se necesita darle una A oportunidad. ver, perfecto, perfecto. Sí, porque faltan unas declaraciones. En este caso, no, esto fue lo que fue descubierto por la fiscalía. Pero bien, doctor Sánchez, ha dicho usted, señor Sánchez, en varias respuestas en este interrogatorio, en este contrainterrogatorio, que lo que usted ha dicho, en donde usted ha mencionado al señor Carlos Solarte, lo ha hecho sin que le conste que eso sea así, porque usted lo ha dicho porque alguien se lo dijo. ¿Cierto que sí?
Si Sí, quiere señora reforzar. juez, me lo manifestó Orlando Fajardo. Y que Orlando Fajardo, usted en esta declaración, que varias veces ha dicho, se lo manifestó Orlando Fajardo, usted no tiene prueba ni video, ni documental, ni chat, ni usted aportó absolutamente ninguna prueba de que Orlando Fajardo le haya dicho eso. ¿Cierto que no? No, señora juez. Mi Y que declaración, conforme a mi lo que hemos testimonio. visto, y que conforme a lo que hemos visto en su testimonio este día, que de manera novedosa aparece usted mencionando concretamente al señor Carlos Solarte, de lo que hemos visto en sus entrevistas anteriores, usted nunca le dijo a la fiscalía que el señor Orlando Fajardo actuaba por instrucciones del señor Carlos Solarte. ¿Cierto que no se lo dijo nunca a la fiscalía? En estas declaraciones no, señora Gracias, juez. señoría. Señora juez, no tengo más preguntas en contrainterrogatorio. Gracias. Redirecto, señor fiscal.